Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Dios bendiga a la iglesia de Cristo en Vía Alemania. Dios bendiga también a los amigos y a nuestros hermanos de otras congregaciones que nos visitan el día de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos. Tenemos en esta mañana, hermanos, un tema que se titula, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar un tema que se titula El poder de un fiel testimonio en Cristo Jesús. El poder de un fiel testimonio en Cristo Jesús, también le he llamado la luz del Evangelio en nuestras vidas o en nuestra manera de vivir. Texto base basado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18, con una conexión teológica en Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Los objetivos es motivar a la iglesia, ¿verdad?, a vivir un testimonio fiel y coherente con el Evangelio de Cristo. De igual manera, recordar, ¿verdad?, que una vida transformada tiene un poder significativo para glorificar a Dios e impactar a otros con la salvación nuestra de cada uno de nosotros. Bien, la fábula o la historia fantástica del fósforo y la candela dice de la siguiente manera. Escuchen bien esta fabulosa metáfora. La historia comienza así. Una pequeña candela estaba apagada en una habitación oscura. Un fósforo a punto de encenderse le preguntó: ¿estás lista para brillar, candela? Entonces la candela le dijo, con un poco de temor le dijo: no, por favor, si me enciendes, mis días estarán contados, mas me derretiré y muy pronto me consumiré y no podré verme visiblemente. El fósforo entonces le respondió: es cierto, el fuego consume, el fuego cuesta, el fuego arde, pero ¿de qué sirve estar fría, dura y entera si nunca vas a cumplir tu propósito? Entonces, la candela entendió el mensaje y le dijo al fósforo: procede a encenderme, le dijo, porque con ese esfuerzo que voy a brillar y con ese sacrificio de aguantar ese calor, voy a poder iluminar todo este lugar. Fíjense bien, ¿cuál es la aplicación práctica aquí, hermanos? El fósforo y la chispa inicial representa el momento en que todos nosotros recibimos la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nosotros llenamos un vacío que no lo llena ninguna otra parte, que no lo llena la comida material, que no lo llena cualquier mensaje que usted vea en cualquier tipo de medio de comunicación. Entonces, esa chispa inicial que produce el fósforo con la candela es ese momento en que nosotros recibimos la palabra. Y el fósforo encendido es nada más y nada menos que mostrar esa luz, ese inicio de esa carrera tremenda, ¿verdad? Como decía Pablo en esa carta a los Filipenses, que ya lo vamos a leer, el sacrificio de la candela, igual que la cera, representa ese calor humano, esa luz brillante, ese sacrificio que todos hacemos cuando nosotros comenzamos a brillar
para Dios. Brillar exige esfuerzo. Ayudar a alguien cuando tú estás cansado también exige esfuerzo. Por ejemplo, cuando te cuesta perdonar a alguien, pero lo tienes que hacer. Cuando tenés que ser honesto mientras otros no lo hacen. Entonces, ese brillar. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el testimonio? Con la luz del Evangelio en nuestras vidas. Sí tiene que ver. Entonces vayámonos a las Escrituras y vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2, versículo 12 al 18. Note bien lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, ¿verdad? Vamos a leer exactamente desde el 12 al 18. Y dice así: solamente, si no mucho más ahora, en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Ha sido entonces de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozaré y me regocijaré con todos vosotros. Y asimismo, gocémonos y regocijémonos también vosotros juntamente conmigo, dice el apóstol Pablo. Luego dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes, nueva versión internacional, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Palabra de nuestro Señor. Nosotros comenzábamos este mensaje poniendo como ejemplo la candela y el fósforo. Este ejemplo podría decir que todos los que queremos brillar para el Señor tenemos que sacrificar. Hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta, y uno de ellos es ese, el sacrificio. El testimonio es la evidencia, es aquello que muestra usted y yo, y que nos reconocen por eso. Y que entonces cuando nosotros vamos en medio de muchas personas, nosotros marcamos la diferencia. E inmediatamente pueden decir: este es cristiano, este es una persona que es creyente. Puede ser por nuestra manera de hablar, puede ser por nuestra manera de vivir, puede ser incluso por nuestra manera de vestir, puede ser por muchas cosas, pero el trasfondo de esto es precisamente hacer un llamado a nosotros, la iglesia, de comenzar a hacer un esfuerzo para que ese testimonio permanezca, para que no solamente sea de momento, no solamente sea por un inicio, porque cuando esa candela comienza a brillar, hermanos, en aquella oscuridad, nosotros comenzamos a ver la luz, comenzamos a ver el camino. Cuando la palabra de Dios comienza a hacer énfasis en nuestra vida, nosotros comenzamos a pensar y a actuar bien. Y vamos a caer en algunos puntos importantes, ¿verdad?, de este mensaje. Número 1,
Somos un modelo de cartas vivas. Fíjense bien, somos un modelo de cartas vivas. ¿Cuál es el enfoque? Así como una carta buena es redactada de manera clara, así también nosotros los creyentes somos una lectura para el mundo. El mundo nos hace un escaneo y nosotros debemos de pasar esa prueba. Nosotros debemos de ser cartas vivas, no solamente cartas escritas, cartas vivas. Por eso dice que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Y ese testimonio que nosotros damos es una evidencia de que esa carta de vida que nosotros damos para el mundo, debemos de darla de manera clara. Debemos de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que ese ejemplo de que somos cartas vivas, nosotros debemos de hacerlo valer. La lectura de nuestra vida, la lectura de nuestro comportamiento, la lectura de nuestra manera de hablar, tiene que evidenciar quiénes somos. Y aquí vamos a leer lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, capítulo 3, versículos 2 y 3. Note bien lo que dice la palabra de Dios aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Nuestras cartas somos vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Versículo 3. Siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino en tablas de piedra, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. La palabra de Dios muestra el contexto y el trasfondo de esto. Y nos invita a nosotros, hermanos y hermanas, a que seamos esas cartas vivas, esas cartas eficaces, esas cartas donde no hay manchones, donde no hay borrones, donde no hay cosas que ocultar, y que podamos decir nosotros que somos un testimonio verdadero y fiel delante de los hombres. Otro punto importante, número 2. Si nosotros mostramos un fiel testimonio y ese testimonio es poderoso delante de Dios, nosotros vamos a vivir una vida transformada. Y aquí viene algo muy interesante. Aquí viene algo importante que nosotros debemos de conectar inmediatamente con la palabra de Dios. El testimonio tiene palabras, pero el testimonio va seguido de una conducta. Va seguido de una obra, va seguido de una acción. Si lo que yo pienso y lo que yo deseo en mi corazón va a ser conforme a la palabra de Dios, eso es lo que vamos a evidenciar. Pero si lo que yo pienso y lo que yo creo o lo que yo siento en mi corazón no es correcto delante de Dios, eso es lo que vamos a mostrar. Entonces el poder de una vida transformadora es presentar un testimonio delante de Dios, no solamente de palabra, no solamente de apariencia, no solamente de nombre, ¿verdad? Que digan, él es cristiano, ella es cristiana, sino que el testimonio nuestro va seguido de una acción, va seguido de una conducta. ¿Y cómo debe ser esa conducta? Debe ser conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, vosotros son mis amigos si hacéis lo que yo digo. Porque muchos hacen lo que ellos dicen, muchos hacen lo que ellos quieren, pero Dios quiere algo mejor para nosotros. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y aquí, repito, la conexión bíblica con esto es un testimonio con palabras vivas, con palabras activas, recta, ¿verdad? Que impacte a los que nos rodean. Que el silencio de las críticas sea más bien para glorificar a Dios, porque vamos a ser criticados, vamos a ser cuestionados, vamos a tener muchos obstáculos, hermanos, porque cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios,
los que no hacen la voluntad de Dios nos sirven muchas veces de piedra, de tropiezo. ¿Y nosotros qué hacemos, los hijos de Dios? Nosotros seguimos adelante, marchamos hacia adelante, porque nuestra vida ya no es igual, porque nuestra vida tiene un efecto transformador, y ese efecto transformador se va produciendo por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios, por la práctica de esa palabra, porque podemos estudiarla, podemos leerla, podemos conocer mucho, pero si la llevamos a la práctica, ese es el complemento. Ese es el complemento para transformar esa vida, para que nosotros seamos diferentes allá afuera, para que entonces los hombres y las mujeres y todos los que nos conocen digan: wow, esta mujer y este hombre impacta. Y no solamente por lo que llevamos físicamente, sino por la manera como hablamos, por la manera como pensamos. Porque mientras muchos andan agobiados, mientras muchos andan negativos, el Hijo de Dios siempre anda optimista. El Hijo de Dios siempre anda lleno de fe. El Hijo de Dios siempre anda lleno de gozo, aunque ande problemas, pero siempre le dice al Señor: Señor, yo sigo adelante porque usted me va a dar una salida, porque usted me va a dar una solución, porque Dios da soluciones reales, transformadoras. El hombre te puede decir: bueno, hoy vas a morir, tenés una enfermedad que te doy 6 meses de vida, pero Dios te dice: no, yo te voy a dar gozo en medio de esa enfermedad, yo te voy a dar esperanza en medio de esa situación. Entonces ese es el testimonio, ese es el trasfondo de un testimonio lleno de poder. Número 3, el Espíritu Santo se convierte en una fuente de poder. Fíjense bien, el Espíritu Santo se convierte en una fuente de poder. ¿Cuál es la implicancia bíblica en este punto 3? Bueno, para ser testigos fieles no proviene de la fuerza de nosotros o la elocuencia humana, sino de la plenitud y la dirección del Espíritu Santo en la vida diaria de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos advierte, nos dirige, nos orienta, es una lámpara para nosotros, es una brújula. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la esencia viva de la mente de Dios. Es la palabra que está dando fruto en la vida de nosotros. Es el cimiento, es la base, es la fortaleza. Y entonces aquí podemos poner un ejemplo claro: Jesús y su método de implicancia. El método, utilizando un ejemplo paralelo, el método socrático, es decir, Sócrates utilizaba un método que Jesús usaba cuando desarrolló su ministerio. ¿Y cuál es ese método, hermano? Cuando Jesús hablaba con personas, ¿qué es lo que hacía Jesús? Hacía que la gente profundizara en lo que él decía. Es decir, Jesús impactaba cuando él hablaba. Por ejemplo, cuando le dijo a Pilato, o Pilato le preguntó quién era la verdad, Jesús le dijo: la verdad la tienes de frente. Entonces, es decir, Jesús no respondía como humanamente nosotros respondemos, a veces apresuradamente. Jesús respondía con un método de implicancia, es decir, a las personas que él se dirigía dejaba un mensaje profundo. Tanto así que Nicodemo no comprendía que espiritualmente él tenía que nacer de nuevo, sino que lo entendió de manera material, de manera ficticia, por decirlo así. Y digo: bueno, tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre. Entonces le dijo Jesús: no es así. También cuando Jesús se enfrentaba con los fariseos, ¿verdad? Y dicen que vos sos el Hijo de Dios, tú lo has dicho.
Tú lo has dicho. Entonces, ese método de implicancia de Jesucristo, ese es un testimonio de que hay una evidencia de quien está frente a nosotros, es un hijo de Dios y una hija de Dios. Y se conoce por la forma en que hablamos. Y se conoce por la forma en que empezamos. No somos apresurados como el mundo. No somos violentos. No somos soberbios. Cuando nosotros no tenemos la razón, nosotros decimos, no tengo la razón, pero quiero aprender. Quiero ser humilde, quiero escuchar. Como cuando dice el proverbista, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da ese poder, ese camino transformador, nos guía. Y finalmente, hermano, el número 4, el propósito de dar testimonio. ¿Cuál es el propósito de dar un testimonio, hermano? ¿Por qué nosotros debemos de evidenciar que somos cristianos y somos cristianas? ¿Por qué? Porque en nuestra historia, en nuestra vida, desde que llegamos a los pies de Cristo, y desde que nosotros comenzamos esta carrera, nosotros comenzamos a desarrollar buenas obras. Porque antes no lo hacíamos. Comenzamos a servir a otros. Comenzamos a conocer a Dios y a glorificarle. A presentarnos nosotros delante de Dios como una pieza fundamental, porque eso es lo que somos también para Dios. Somos una pieza fundamental. Si uno de nosotros se enferma, entonces el cuerpo también se siente juntamente con esa persona. La historia más fabulosa, entonces, digámoslo así, es el testimonio suyo y el mío. Esa es la historia más fabulosa. Bajo la aprobación de Dios, por supuesto. Brillar no solamente con luz propia, sino con la luz de Dios. Porque Dios es el que hace en nosotros, ¿verdad? El ser y el sentir. Dios es el que hace en nosotros lo que nosotros somos. Incluso Dios es el que nos da el conocimiento, nos da el entendimiento. Porque muchos hombres creen que ellos son absolutos, pero Dios es el que da todo. Y entonces bajo esa luz reflejada en la palabra de Dios, nosotros debemos de comenzar a vivir esa vida. Y cuando esa candela se apague, es cierto, se va a apagar. Se iba a derretir la candela. Pero la candela se sacrificó, o mejor dicho, se sacrificó el fósforo para que la candela brillara. Y eso es lo que hizo Cristo. Cuando Cristo murió en esa cruz, dio un testimonio, una evidencia de que había alguien que se iba a sacrificar y que esa luz iba a irradiar en lugares oscuros, que esa luz iba a permanecer. Y entonces la iglesia de Cristo, como dice el profeta Daniel, no iba a ser reducida, iba a brillar, iba a perdurar a través de los tiempos. El fósforo había entendido cuál era su función. Jesucristo había entendido lo que le había dicho el Padre. ¿Y quiénes son los que tenemos el compromiso de brillar? ¿Quiénes son esas candelas? Usted y yo. Ese es el testimonio. Ese es el poder transformador. Eso es lo que nosotros debemos hacer, y no solamente hacerlo de palabra. Porque a veces entre nosotros mismos no nos ayudamos. Y por eso es que comienzan a distinguirnos. La iglesia de Cristo en tal lugar, esos hermanos son tal cosa. Entonces, esos comentarios debemos de evitarlos. Y entonces debemos de hacer las cosas que Dios le agrada. Y no olvidemos esto, no brillamos por luz propia, brillamos porque Dios nos da ese brillo, nos da esa luz. Si hay algún hermano y un amigo en esta mañana que desea brillar, que desea restituir nuevamente ese testimonio delante de Dios, hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Créanmelo, sin Cristo no somos nada.
Podemos ser el mejor empresario, podemos tener muchos bienes, podemos tener muchas cosas que a lo mejor brillamos, ¿verdad? Porque eso hace resaltar a alguien. Alguien cuando tiene dinero se mira, materialmente hablando. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, se ve, hermano, y eso es eterno. Eso no es perecedero. Eso es, ¿cuánto queremos ser candela, hermano? ¿Cuánto queremos ser candela, hermano? Todo. Queremos ser como esa candela, ¿verdad? Como cuando se iba la luz en aquellos años. Entonces las candelas servían de mucho. Dejemos de ser luz, hermano. Si no hay algún hermano o un amigo, ¿verdad? La invitación va a seguir abierta. Y recuerden, el poder de un fiel testimonio delante de Cristo, eso es lo que debemos hacer de aquí en adelante. Que Dios bendiga a su iglesia.